Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y bueno, ya saben, es un gusto que de alguna manera demos una charla con emprendedores, con empresarios, que hagamos cosas bonitas y bueno, lo disfrutamos muchísimo. El día de hoy vamos a tener a dos empresarios expertos en educación, uno más especialista en educación que ella es 100% empresaria, pero lo cierto es que nos vienen a dar un punto de vista que normalmente no tenemos o no queremos conocer. A menudo decimos que lo que pasa en México y por reflejo a Latinoamérica, como que es parte de que somos únicos, ¿no? Y nos sentimos el ombligo del mundo, independientemente de la connotación etimológica de la palabra, etcétera. Pero lo cierto es que pensamos que no hay que aprender de otros, sino que tenemos los sistemas más avanzados. El día de hoy vamos a hablar de educación y en función a la experiencia que ellos tienen de la educación en Finlandia. Hablábamos mucho de Dinamarca, pero por otras cosas, pero por cuestiones de salud, pero ahora vamos a platicar de educación. En Finlandia hay que mejor que hacerlo con personas que han estado en ella. Carolina Vargas, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Milton Andrete, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que hago. Nosotros nos sentimos a veces, como latinos, como mexicanos, únicos, porque decimos, bueno, pues ya estamos muy avanzados. Lo que tenemos es lo mejor, sabemos lo que hacemos, sabemos cómo disfrutarlo. Es decir, ya somos unas fregonerías, lo sabemos, chuchas cuereras. Sin embargo, cuando escuchamos a otras personas que dicen, oye, pero lo que estás haciendo no necesariamente es lo mejor, etcétera, dices, bueno, ¿cómo podemos hacerlo mejor? O cuando menos, ¿cómo podemos tener puntos de referencia? Y en ese sentido, Caro, habíamos platicado esta entrevista. ¿Qué nos van a platicar hoy de Finlandia? Vamos a platicar acerca de un modelo que es de primer mundo y tiene una razón de ser, ¿no? Ellos han trabajado mucho en su educación, sí han tenido reformas educativas, pero han sido basadas en la investigación. Se están haciendo por una razón específica. Entonces, el aprendizaje que tenemos del lado de Finlandia es el que podemos adaptar a México. No como una imposición, que eso es bien importante decirlo. No es que ahora México ya va a tener otra nueva reforma y entonces encima viene el modelo finlandés, sino que encontrar cuáles son las ventajas, lo que se puede aportar, lo que podemos recibir y nos puede funcionar. Siempre hay una adaptación, una tropicalización. Por supuesto, no se pueden implementar cosas nada más así. Entonces, de eso se trata, ¿no? De platicar qué podemos recibir en México y cómo sería. Milton. Sí, no, bueno, antes que nada, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Me gustaría presentarme muy brevemente, si es posible. Bueno, mi nombre es Milton Andrete, yo soy experto educativo. Vivo ya varios años en Finlandia, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Europa y resido en Finlandia desde hace 20 años, entonces... Oye, tragaños, pues ¿qué te fuiste aquí? ¿De brazos o qué? Más o menos, no creo. Terminando la prepa me fui a Europa, sí. Y bueno, entonces yo la verdad es que tuve la oportunidad de estudiar en el sistema educativo de México. Conozco el contexto muy bien desde dentro y ahora he tenido la oportunidad de trabajar en Finlandia en temas de educación desde hace 14 años aproximadamente y específicamente en temas de educación, pero proyectos internacionales. ¿Cómo podemos implementar el modelo educativo finlandés en otros contextos? Por mi background, yo llevo muchos temas en Latinoamérica, entonces me gustó mucho también en la introducción que no solamente es un tema específico de México, pero el contexto yo creo que se puede expander en toda la región. Y bueno, como bien decía Caro, el sistema educativo finlandés está en constante renovación. Es un sistema que está basado en la investigación y en la evidencia. Entonces, se implementan prácticas en base a una investigación previa, se implementa y en base a lo que funcionó y a lo que no funcionó, se toman decisiones en un futuro. Fíjate que yo recuerdo alguna vez experiencias académicas que he tenido. He estado prácticamente he tenido la suerte de estar en prácticamente todos los países en Latinoamérica. Y, por ejemplo, una vez que llegué a Costa Rica, me tocó estar en el patio para lo que llamaríamos honores a la bandera. Okay. Y de repente salieron los niños y unos cantando y otros serios, ¿no? Y pues, esto era finales 98, 99. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó, no?
Entonces había algunos niños que no manifestaban sus ideas y otros que sí, etcétera. Y al final dije, oye, perdóname, pues, ¿qué pasa? ¿qué pasó, no? ¿Por qué no cantan el himno? ¿Por qué no hacen algún festejo? Me dice, no, es que su religión se los prohíbe. Dije, ah, caray, perfecto. Después me tocó ir a Paraguay y me invitaron a dar clase a una escuela y platicando con los niños y todo, tenían muchos aspectos de emprendedurismo. Estoy hablando en la primaria, ¿no? Y que hablas de emprendedurismo, pues es poco común. Porque ¿Y hace realmente, 30 años? No, eso sí fue hace reciente. 2016 más o menos. Entonces me llamó mucho la atención y dije, oye, ¿y esto por qué es? Me dice, no, es que la escuela es judía. Entonces allá tienen un desarrollo. Perfecto. Y entonces me toca en Argentina y en Argentina es prácticamente lo mismo que vivimos aquí. En el sentido de que es los niños, la convivencia, etcétera, pero es todo medio militarizado, ¿no? Porque uno da la orden y el otro obedece. A lo que me refiero con esto es que de repente podemos ser parte de un sistema educativo similar, sí, pero con grandes contrastes. Y obviamente hoy vamos a hablar de un contraste completamente distinto, ¿no? ¿Cómo es la educación? Cuando hablas de educar en la ciencia, educar en el conocimiento, ¿qué tanto tienes de imitación por las cuestiones ideológicas? O bien, en su caso, por las cuestiones culturales. Ese es un muy buen punto, Alejandro. Y bueno, hoy en día en Finlandia, como en muchos países de Europa, está habiendo una ola de migrantes de muchas partes del mundo. Ahora, bueno, más recientemente de Ucrania, pero antes de eso, bueno, de Siria, de Kurdistán, Turquía, norte de Irak, África. Y bueno, yo creo que eso es uno de los temas también que la educación de Finlandia no tuvo, por ejemplo, hablando también de las evidencias, no tuvo una respuesta inmediata a eso. Entonces se tuvieron que generar diferentes procesos de inclusión en las escuelas, de cómo ser más flexibles, más tolerantes. Por ejemplo, siempre, bueno, Finlandia es más mayormente cristiano, por así decir. Perdóname, entonces, ¿dentro del cristianismo católico o cristiano? Luterano. 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 Pero bueno, dentro de todo el paraguas se celebra Navidad, etcétera. Entonces, por darte un ejemplo, entonces uno de los temas que sí se tiene un poco más de atención, por así decirlo, es durante este periodo, que a lo mejor tratan de ser más tolerantes a invitar a ciertas actividades que a lo mejor tienen un índolo religioso a todos los alumnos, pero es más como de voluntariado. O sea, no vas a poner a lo mejor a cantar cosas de religión a niños que a lo mejor tienen otra religión. Y viceversa. Esto es muy curioso también. Finlandia en ese aspecto, sobre todo en el tema de educación, ha sido muy, muy tolerante. Entonces, recientemente, bueno, también dado a esta ola de migración, hay muchos niños también que hoy en día tienen a lo mejor la religión musulmana, que ahora, por cierto, ahora mismo es ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Las festividades. Las festividades, tiene un nombre específico. El Ramadán. El Ramadán. Gracias, Caro. Exactamente, entonces ahora mismo están celebrando el Ramadán y yo tengo dos niños pequeños, entonces también me llegan los mensajes de la escuela de que ahora vamos a tener estas actividades. No es que se celebren, pero es que se informa de que están ahora algunos niños celebrando el Ramadán y bueno, se va a tener este tipo de tolerancia, etcétera. Entonces yo creo que es muy interesante y para cerrar, Alejandro, yo creo que el tema que mencionabas de los diferentes contextos de Latinoamérica, bueno, como bien decía, he viajado también en diferentes países, he tenido la oportunidad de tener diferentes proyectos en países, por ejemplo, como Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, y me parece súper interesante que a pesar de que básicamente tenemos casi la misma cultura, prácticamente la misma religión, el mismo idioma, aún así haya diferencias considerables que se tienen que tomar en cuenta. Sí, y eso que no hemos tocado un papel por demás fundamental, la mujer. Sí. La mujer que que es válido que tenga un espacio muy importante en la sociedad, pero a veces educar a los hombres para
para de alguna manera compartir con una mujer. Y educar a las mujeres para compartir con las mismas mujeres, qué difícil es. Claro, no, de todas formas, son modelos en los que todos los niños, niñas, tienen el mismo valor desde que nacen. Se les respeta y se busca su desarrollo, su felicidad, sin importar el género, ¿no? Incluso no solamente hablando de género, sino también las cuestiones estas de neurocognitivas, diferencias neurocognitivas. Entonces, es el tomar a cada criatura, cada niño, cada niña, como un individuo, con características distintas. Allí no hay niños especiales, allá todos son especiales, todos son únicos y todos merecen una atención específica. Eso es precioso. Sin duda. Y fíjate que también, ahorita de lo que decías de las diferencias, tienes razón. Me faltó comentar, me parece que fue en Chile, cuando había gente iraní que de repente tenían ciertas costumbres distintas y decías, bueno, y ellos, los niños, ¿cómo les haces, no? O los mismos árabes en Latinoamérica, de repente, libaneses, dices, bueno, ¿y aquí qué hago, no? Porque nosotros desconocemos. Pero lo cierto es que a veces pensamos que es un mapamundi o es ya todo está universalizado, en donde estés. Y eso es interesante. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Tú hablas mucho de la ciencia. Y si hay un punto que llegas a aprender en las escuelas, es la ciencia, básicamente. ¿Hay temas de alguna manera tabú que te ha tocado ver? Temas tabú. Bueno, ok, se me viene a la mente un ejemplo. En Finlandia, en el currículum nacional, existe una materia, una asignatura que se le llama creencia, uskonto en finlandés. Básicamente tradicionalmente esta materia se enseñaba un poco temas de religión, pero no típico como catecismo, o sea, de que la Biblia dice esto se tiene que hacer, pero más desde el punto de un poco más como de pensamiento crítico, de que, ok, en esta religión se cree que pasó esto y esto y esto, y la humanidad se desarrolló en esta forma, etcétera. Entonces, eso te lo enseñan en Finlandia. Pero justamente también por temas de inclusión, ahora se abrió otra materia en paralelo para aquellos niños que ya sea tengan otra religión, o temas o niños que a lo mejor simplemente sus padres ya son, ¿cómo se dice? Ateos, ¿no? Que no creen agnósticos. Ajá. Entonces, a lo mejor yo creo que eso sería un poco el tabú que podría existir en Finlandia. Sí, es lo único que se me viene a la mente ahora. Oye, por ejemplo, acaba de pasar el 8 de marzo y en México veías varios tipos de conmemoración. Algunos lo hacían en forma festiva, otros en forma destructiva, etcétera, lo cierto. Sí. ¿Cómo se vive allá este tipo de eventos? Es muy diferente. Bueno, yo creo que en ese aspecto en Finlandia hemos sido afortunados que realmente ha habido una inclusión de género desde prácticamente muchísimos años. Para darte un ejemplo muy, muy concreto, en Finlandia no existe él o ella. No existe el género como tal, no existe esas palabras. Desde el idioma. Desde el pronombre. El pronombre es persona. En finlandés es han y significa ella, él o eso. O sea, las tres cosas en conjunto significa han. Y bueno, desde ahí ya te da a entender. O sea, hay muchas veces que a lo mejor tú estás hablando con tus amigos y te cuentan una historia y a veces tienes que especificar, ¿era mujer o era hombre? Y entonces ya, o sea, pero ellos lo ven muy natural y muchas veces en el contexto se entiende. No es necesario especificar. O a lo mejor no es ni siquiera necesario. O sea, y bueno, entonces desde ese punto de vista, empezando desde ahí ya hay mucha inclusión. Ahora, sí se celebra el Día de la Mujer, pero normalmente es más como si estás en un chat, por ejemplo, con la familia o con amigos, pues dices, hey, feliz Día de las Mujeres. Pero la idea es celebrarlo, es hacerlo festivo. Por lo menos recordarlo. Okay, por lo menos recordarlo, sí. No se hace una gran celebración, no se hace una manifestación, no se hace algo en las calles, pero sí es como, ok, hoy es el día, felicidades. Wow, lo diferente. Y también yo me acuerdo mucho de algo que la educación formal era parte de los exámenes.
Ay, ay, ay. O sea, tú sabes que la evaluación, de alguna manera dicen que no puede existir calidad si no la mides. En este caso, la evaluación es básico para la educación, porque ya sea con un número, etcétera, tú ya sabes qué tanto te aprovechaste, etcétera. Pero platícanos de estas evaluaciones allá en el sistema finlandés, ¿no? La evaluación es un Sí, temazo, sí, es un porque temazo. no necesariamente corresponde con la realidad de un aprendizaje, ¿no? Exacto. Entonces, sí, no, la evaluación es un temazo, la verdad, y algo bastante interesante de la educación finlandesa. Nosotros sabemos que el mundo cambia. El mundo está cambiando y la educación tiene que cambiar. Entonces, a lo que mencionaba al principio, la educación finlandesa está básicamente en continuo progreso. Y uno de los temas súper importantes e innovadores de la educación finlandesa es justamente la evaluación. Entonces, en Finlandia se cree, también en base a la investigación, que no debería de haber exámenes o evaluaciones predeterminadas o estandarizadas. O sea, no es de que este es el examen de final de 6º grado de primaria, todo el país lo va a tomar. Eso está totalmente fuera de la realidad en Finlandia. En Finlandia se cree que la evaluación debe ser constante y tiene que ser individualizada también. A lo que voy. En el currículum nacional existen ciertas habilidades básicas o habilidades para el futuro, que se llaman también habilidades transversales, competencias transversales, y estas habilidades tienen que ser aprendidas en cierto periodo de tiempo. Puede ser, por ejemplo, en el año académico, en los primeros 6 meses, en el primer bimestre, etc. Entonces, ¿cómo se llega ahí y cómo se evalúa? Pues se hacen diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje es muy activo, se hace mucho, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos. Se hace también aprendizaje basado en fenómenos, que también es un temazo que a lo mejor, bueno, todavía tengo oportunidad de contar un poco sobre eso. Pero básicamente la educación es muy diferente. Es muy diversa, por así decirlo. Y lógicamente la evaluación tiene que ser muy diversa también. Entonces se puede evaluar semanalmente por ciertas actividades. A lo mejor los chicos hacen un proyecto y presentan los resultados, pero lo importante no es qué tan bonito quedó el proyecto o qué tan bonito presentaron, mientras se llegue a esa habilidad en específico que se estaba trabajando. La habilidad puede ser, por ejemplo, pensamiento crítico, puede ser emprendimiento, colaboración, bueno, un sinfín. No, fíjate que eso me parece interesante. Sobre todo, y eso es algo que siempre he comentado y no me cansaré de repetirlo o de decirlo. Yo creo que el gran problema de Latinoamérica es que no educamos para tener emprendedores. Yo creo que tenemos siempre el esquema de trabajadores. Sí, educar para encontrar un empleo, ¿no? Es correcto, porque ¿qué es lo que le dices a tu hijo? Oye, estúdiale bien para que saques 10 y te den un trabajo, tengas un contrato. Pero ¿dónde está la otra parte del hecho de generar riqueza por ti mismo? ¿Dónde está la labor de emprendimiento? Alguna vez me acuerdo que durante un tiempo que se llevó a cabo una huelga en la UNAM, muchos compañeros hablábamos de los emprendimientos y nos decían, oye, pues es que nosotros somos emprendedores porque después de la huelga, ¿quién quiere contratar a alguien de la UNAM? Porque saben que van a contratar un problema, ¿no? Y así se reían. Pero dentro de esa risa y todo, tenía una parte de cierto. Yo no te voy a contratar porque eres, de alguna manera, un caos, o puedes generarme un caos internamente. Entonces, ustedes sí tienen esa educación para, bueno, sí existe esa educación de emprendedor. Sí. En lugares, me parece que, bueno, en Israel, me ha tocado verlo en Irlanda, me ha tocado verlo en los mismos árabes. Entonces, ¿cómo es el esquema de emprendedurismo en Finlandia? ¿Quieres que? Bueno, llegada una edad, me parece que es alrededor de la preparatoria, precisamente les dejan un proyecto y tienen que comenzar a pensar qué proyecto va a ser, y a veces dicen, por ejemplo, oye, con mi amiga vamos a poner una tortería, tampoco tiene que ser la cosa más compleja del universo. Entonces comienzan a trabajar de contabilidad de costos, de todo lo que implica tener un negocio, y conocí a una persona en Finlandia que ella ya es empresaria, ya trabaja en otra cosa, pero su tortería sigue funcionando.
y está trabajando, y entonces ella tiene también un ingreso por su idea, su creación, y generó pues, empleos también a través de esta idea. Entonces, bueno, quizá Milton pueda Sí. reforzar esto, pero Gracias, Caro. funciona. Sí, el emprendimiento es una de las habilidades del futuro. Las habilidades del futuro básicamente son aquellas habilidades que alguien debe de aprender independientemente del trabajo que exista en 20, 30 años. Y la educación de Finlandia se enfoca justamente a eso. No se enfoca en que, ok, tienes que ser buenísimo ahora mismo en historia y aprenderte esto, o tienes que... No es tanto el contenido, porque el contenido hay mil y millones formas de obtener el contenido, ¿no? De accesar al contenido. Pero lo importante son las habilidades, y el emprendimiento es una de las más importantes en la educación finlandesa. Y no significa que querramos que los 5.5 millones de finlandeses eventualmente tengan una empresa, porque no hace sentido. Pero inclusive cuando los trabajadores llegan a entrar en una empresa, es súper importante tener ciertas habilidades que el emprendimiento te otorga. Y por ejemplo, una de ellas es la innovación. Tú mencionabas Israel. Israel es un país que tiene grandes estándares de innovación. Entonces, la innovación es súper importante en una empresa también. Aunque tú no vayas a emprender como empleado, el ya tener ese pensamiento, estar trabajando en una empresa, el tener ese pensamiento de que, ok, a lo mejor podemos sacar esta nueva línea de negocio, o a lo mejor podemos, no sé, reforzar con temas de consultoría este servicio que ofrecemos, o todo este tipo de ideas de emprendimiento, de generar más, de innovar, sí, son súper importantes. Nuevas formas de hacer las cosas que implica reducción de costos para una empresa, por ejemplo, tantas claro, y además, ideas. Fíjense que yo me acuerdo mucho cuando surgió, bueno, no surgió, vimos la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, Sí. El famoso Carpe Diem de Robin Williams con los alumnos, etcétera, o Carpe Diem, como sea. Decían, oye, qué padre tener un profesor así. Y es cierto, porque siempre, de alguna manera, no solo él, hay muchas películas donde se desmitifica al instructor, al profesor, ¿no? Sí. ¿Qué tan válido es en la educación de Finlandia que el instructor sea más que nada, más visto como un líder de formación y no tanto como un maestro de educación? Exactamente. Yo pienso que es una de las bases de la educación finlandesa, en la que el docente es considerado, de entrada es una persona con una gran preparación, y además se le respeta su forma de trabajo, se respeta la decisión que quiera tomar para enseñar a los chicos de acuerdo a un objetivo de aprendizaje, por supuesto, pero el maestro decide cómo lo va a hacer. Y en casa, aquí es algo muy importante, que hay un ecosistema en realidad. Está la escuela, pero están también los padres de familia, y también se considera el liderazgo escolar como parte de las mismas decisiones y de la actividad educativa. Entonces, los padres de familia confían también en que el docente sabe educar a su hijo, y ellos dejan de reclamar al siguiente día, es que la maestra le dijo a mi niño. Eso no existe, porque el docente cuenta con el respeto de todo el entorno. Te voy a contar una anécdota. Yo, en el 2016, tuve la oportunidad de empezar una especialidad en docencia, en pedagogía en concreto. Y bueno, yo doy clases también en la universidad, a nivel universitario. Entonces, cuando empecé esta especialidad, me acuerdo que creo que fue en la primera clase inclusive. Por cierto, estábamos también, era un grupo internacional, entonces había algunas personas de Nigeria, de distintos países, de España, etcétera, con a lo mejor modelos académicos un poco más tradicionales, si los podemos llamar así. Entonces, en la primera clase, me acuerdo mucho que los facilitadores, o sea, los maestros, ellos ya se hacían llamar facilitadores, nos dijeron, bueno, también cada quien era de diferentes industrias, por cierto. Entonces nos dijeron, a nosotros no nos interesa que tú sepas tu contenido. A nosotros nos interesa que tú sepas cómo aportar o cómo hacer que tus estudiantes aprendan, porque al fin y al cabo eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú motivar, facilitar el aprendizaje a los chicos? Y nos dijeron, yo me acuerdo, nos dijeron,
Y si algo no lo sabes, en tema específico, si hay alguna pregunta que un alumno te hace y no lo sabes, lo puedes decir abiertamente. Puedes decir, no lo sé, pero vamos a encontrar la forma de obtener ese conocimiento. Y eso a mí me impresionó muchísimo. Me acuerdo mucho también a los estudiantes de Nigeria, de países un poco más, con modelos educativos un poco más tradicionales, así en la hora de la comida. También estaban así, oye, pero ¿cómo es posible? Y no sé qué, pero bueno, al final tomas todo el curso y te das cuenta que esa es la realidad. No podemos competir con la tecnología, es imposible. Pero los docentes tienen que adaptarse y tener un rol más de facilitador, de cómo te motivo, cómo te llego a ese conocimiento. Excelente. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Claro que sí. Recuerda que AZTL.tv ahora es WowMX.tv. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y, lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que AZTL.tv ahora es WowMX.tv. Recuerda que AZTL.tv ahora es WowMX.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Oigan, Caro, Milton, Caro. Yo lo que siempre he visto en la mayoría de las escuelas es que el padre se siente ajeno a la educación. Porque dice, bueno, con que ponga a mi hijo a estudiar, yo ya soy feliz, con que le pague la escuela, ya soy feliz, con que le dé los medios, ya soy feliz. Y de alguna manera como que nos deslindamos de la educación. Y allá cómo estimulan para que no se pierda ese vínculo. Ese también es un tema bastante interesante, Alejandro. Bueno, básicamente, en Finlandia, como decía Caro al principio, se le tiene un respeto a los maestros, a los docentes, porque se sabe que son profesionistas, que están bien capacitados. Entonces, yo creo que en ese aspecto no se meten mucho o sea, los padres de familia no se meten mucho con lo que sucede dentro de la escuela o dentro del salón de clases en sí. Pero sí tienen un gran rol en la educación. Y la educación, bueno, hay un dicho, ¿no? También que la educación empieza desde casa. Y ese dicho es muy cierto. O sea, en Finlandia los padres se involucran mucho en el aprendizaje de los niños, quizá no tanto del contenido como tal, pero sí de cómo tienen que ser como seres humanos. O sea, tienen que tener un respeto, tienen que ser independientes, responsables, y en base a esas, si podemos llamarlas habilidades básicas, entonces ya el padre o la madre de familia, pues, tiene una confianza en que dentro de la escuela, por diferentes medios, van a obtener el conocimiento que deben de tener. Wow. Además, pienso, perdóname, Milton, cuando tú educas, cuando en la escuela
enseñan contenido a los niños, el papá no tiene por qué intervenir. El papá está feliz porque la maestra le va a enseñar el ABC a mi niño. Cuando empiezas a desarrollar habilidades para la vida, entonces es cuando ya como padre de familia ya tiene que participar, ya tiene que saber que desde que el niño tiene que ir bien desayunado a la escuela. Uh-huh. Si decía Exacto. Milton, no sé si te fijaste, pero Milton mencionó que le llega un mensaje a su celular. Bueno, ese es el involucramiento que buscan las escuelas de los padres de familia. Y entonces no te dicen, su hijo hizo mal la suma. No, te dicen cosas que tienen que ver con las habilidades transversales o las habilidades para la vida. Y ahí sí que es tarea de la familia, porque si no está quedando corto el desarrollo del infante. Wow. Pero fíjense que también hay otras cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, y eso sí, digo, es parte de mi vida, no tengo ni por qué incomodarme, sino verlo como algo que sucedió. Yo recuerdo que en la primaria, en la secundaria, había profesores que gritaban, había profesores que pellizcaban, o Sí. que eran violentos, nos decían cosas, nos trataban de disciplinar, etcétera. Nos gustaron, ¿no? Pues funcionaba. Funcionaba porque nos hacían que hiciéramos una tarea o cumpliéramos. Muchos de ellos, me lo han platicado ya con el pasar del tiempo, me dicen, no, es que si hoy enseñáramos como lo hacíamos en nuestro tiempo, estaríamos en la cárcel, ¿no? Porque ya nos hubieran acusado de 1000 cosas. Y en ese sentido, independientemente de los excesos que se ha dado en la educación y en la disciplina de los profesores, ¿cómo han logrado que esos facilitadores, esos educadores, realmente respeten al niño y respeten las conductas del niño? Eso es algo que me llama la atención. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con el tema de que se involucra mucho a la familia. Se involucra mucho a la familia. Bueno, Caro mencionó el ejemplo de la app. Hay una app que tiene comunicación directa con los padres. Sucede algo en el salón y como bien mencionaste, no te dicen, ok, sacó 4 hoy. No, o sea, es más como la comunicación es más de que, ok, a lo mejor tu hijo le faltó hacer este ejercicio y eso a lo mejor le va, no sé, provocar que se retrase. Entonces, en casa tú llegas y hablas con tu hijo y dices, a ver, ¿hiciste la tarea? ¿Qué pasó? ¿Por qué no la pudiste terminar en el salón? Entonces, ya hay un diálogo, ya hay más como un entendimiento de qué es lo que está pasando, aunque no estemos ahí como padres, ¿no? Y bueno, el tema de que, bueno, los métodos más tradicionales, que también a mí me tocó, yo estudié... Pues sí, pero es que ahorita imagínate, ni los dices porque, pobrecitos, ya estarían pensando en la cárcel. Yo estudié en educación pública, en la primaria. ¿En México? En México, en Toluca, México, orgullosamente toluqueño. Y bueno, no voy a decir el nombre de la escuela para que no haya más conflicto. Sí, ya está sudando el profesor. No, usted tranquilo, relájese. Ya creció el muchacho. Sí, relájese usted, no va a decir nada. Profe, todo bien. No, pero la verdad es que es verdad, o sea, en ese tiempo funcionaba, porque a lo mejor la sociedad así lo aceptaba. Pero yo desde que lo veo ahora de un contexto diferente, de un contexto que se enfoca más en la armonía, en el respeto, en valores éticos, la verdad yo veo que en Finlandia realmente funciona también, sin necesidad de llegar a agredir físicamente a alguien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, simplemente con este diálogo. Cuando las cosas empiezan a ir un poco mal, y el tema del bullying, por ejemplo, en Finlandia es mínimo. Entonces, cuando el tema se empieza a ir de que, okay, puede llegar a haber bullying en algún determinado tiempo, se involucran a los padres, se involucra a las personas que están involucradas y se empieza desde el salón, desde las 2 personas afectadas. Si el tema continúa, no sé, en una semana, en algunos días, se involucra a más personas dentro de la escuela y si no, ya a los padres de familia. Y de verdad que tienen métodos en Finlandia súper interesantes de cómo parar este tipo de prácticas. Fíjate que yo estaba la otra vez viendo una película mexicana del Siglo de Oro y de repente un niño alza la mano y le dice, profesor, me está pegando Juanito, ¿no? Y entonces se voltea el profesor y dice, ¿qué? ¿Tú estás manco? ¿Te falta algo? ¿O qué, no? Película, sí. Es correcto, entonces de repente dices eso. Si ahorita lo pasaras para acá, pobre profesor estaría en la cárcel por incitar a la violencia. Entonces cuando ves eso dices, oye,
¿qué nos ha pasado? Esos excesos, han sido excesos, han sido abusos, pero lo cierto es que hoy por hoy la figura del profesor como tal se ha mermado. Y cuando desconoces la figura básica de alguien, del líder o del facilitador, entonces pues no pretendas que los niños pueden llegar a... Exactamente. Desde luego que no es válida la violencia, estoy de acuerdo, pero también han sido excesos, ¿no? Sí, no, ese realmente es un tema muy, muy interesante en Finlandia y simplemente, por ejemplo, desde casa, o sea, hay diferentes métodos de que si tú agredes a tu hijo en casa, inmediatamente ya están al día siguiente tocándote la puerta los de un departamento, sí, servicio social, y ahora, ¿qué está pasando, no? Entonces, yo creo que la violencia física es nula en Finlandia. Ya, lógicamente existen algunos casos extremos. Garbanzos de libra, ¿no? Sí, algunos extremos de que no sea a lo mejor, bueno, los padres son alcohólicos o drogadictos, porque aunque en Finlandia las cosas funcionan muy bien, no es una sociedad perfecta, o sea, es casi imposible que una sociedad sea 100% perfecta. Entonces sí hay algunos casos por ahí, pero bueno, hay buenos sistemas dentro del gobierno que ayudan a las familias con este tipo de problemas. Bueno, además, fíjense, otra de las cosas que yo veo mucho, las calificaciones es algo que me ha dejado inquieto, porque yo me acuerdo que eran sistemas de calificaciones en la primaria desde el 1 hasta el 10. Después llegó con la novedad de que no podías ponerle a los niños una calificación. O reprobarlos. O reprobarlos, ¿no? Y entonces estás diciendo, ¿qué tan viable es? O también, a veces resulta que es una gran mentira toda la educación, porque hay niños que todo el tiempo pasan 10 y no sirven para la vida. Y no sirven para la vida. Y hay cuates que salieron con deficiencias y son casos de éxito. Sí. Sé que no hay un área probada en la humanidad, ¿no? No hay nada que te garantice el éxito. Pero ¿cuál es la receta? La receta. ¿Puedo comentar algo? Mira, yo pienso que el propósito al final es que la gente aprenda a vivir y a ser felices en su edad madura, adulta. Y el chiste es que si nosotros les enseñamos a fuerza de reglazos, ¿qué pasa con el niño? Fue a la escuela a aprender, pero si tiene esta experiencia, digamos, de violencia o de molestia, entonces empieza a relacionar el aprendizaje con una situación desagradable y entonces dice, no me gusta la escuela. Y el domingo en la noche está llorando porque no quiere ir a la escuela. Entonces relaciona que ya no quiere aprender, no necesita aprender. Cuando un niño se desarrolla en un modelo escolar donde está contento, a gusto, en una situación de respeto, de desarrollo de valores, entonces se puede ir retroalimentando esta capacidad de aprender por gusto, de estar motivado por el crecimiento. Y entonces eso es finalmente lo que sí se va a lograr. Exactamente, Caro. Mencionaste un punto, le diste como el dardo ¿no? Ahí. Yo creo que es eso. En Finlandia realmente se enfocan no solamente en que sepas cómo aprender, ¿no? Uh-huh. Aprender a aprender. Pero también se enfocan en que te guste aprender. ¿Y cómo haces eso? Entendiéndote a ti mismo. Hay mucho de evaluación, autoevaluación. Entonces, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Cómo te gusta aprender? ¿Te gusta leer libros? Pues enfócate más en leer libros. ¿Te gusta más ver videos? Pues a través de videos. ¿Te gusta más trabajar en grupo? Pues trabajando en grupo. Entonces, lo importante no es cómo llegar ahí, pero es saber llegar, ¿no? Como la canción. Claro, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Exacto. Entonces, yo creo que eso es súper importante y eso lógicamente te motiva. Y si tú tienes un sistema como el finlandés, que es flexible, que te da la oportunidad de poder desarrollar la pedagogía como facilitador, como docente, de ciertas formas, pues lógicamente vas a tener a estudiantes contentos, estudiantes motivados, que van a sobresalir. Entonces, hablando un poquito del tema de evaluación que comentaste, en Finlandia también, bueno, en primera los niños empiezan la primaria a los 7 años en lugar de los 6. Y eso también es por investigación, porque se ha notado los investigadores que a los niños se les tiene que dar oportunidad también de que sean niños, de que puedan disfrutar
jugando, se puede aprender jugando, pero que puedan disfrutar jugando antes de este proceso, ¿no? Entonces, a los 7 años empiezan. Y no es hasta el tercer año, o sea, cuando tienen 9 años. En Finlandia los niños de 9 años son de cuarto, pero en Finlandia no, son de tercero. Hasta el tercer año es cuando empiezan a dar calificaciones, notas, o sea, de números. Antes de eso, simplemente se hacen evaluaciones constantes y dice, ok, satisfactorio o excelente o cosas así, pero es más como, no son cuantitativas, pero son más cualitativas, ¿no? Las calificaciones. Y ya a partir de tercero, ya es cuando empieza a haber calificaciones. Y también una de las razones es porque una de las competencias importantísimas, transversales de Finlandia es la colaboración. Entonces, quieren sentar bien las bases, los cimientos, para que desde primero o segundo año tengan esa naturaleza de colaborar, sin estar compitiendo. Por ejemplo, en un sistema más tradicional, como son los sistemas angloparlantes, ¿no? Que simplemente se enfocan en la calificación, en competir, en ser el mejor y bueno, y eso que mencionas tú también de que no siempre los más inteligentes fueron los que sobresalieron más en la vida, yo lo veo también desde mi punto de vista. O sea, yo conozco a lo mejor ex compañeros de primaria, de secundaria, que a lo mejor no sobresalían y ahora están haciendo las cosas increíblemente bien. Fíjate que me ha tocado ver durante toda mi vida, y haciendo un recuerdo, jóvenes o niños que en la primaria estuvieron con orejas de burro en un rincón. En la secundaria, sí, claro, en la secundaria recuerdo mucho que en el segundo año un profesor creó 2 filas, 10 o 12 alumnos, y le llamó así los renglones torcidos de Dios, porque estaba muy de moda la obra de Torcuato Luca de Tena, sí. Y entonces esos 2 eran los marginados, ¿no? Y le daba la clase en literal a todos los demás, y ellos ni los pelaba hasta que salieran de ahí, ¿no? Qué wow. Daño, Bueno, pero espérate, se la pasamos muy bien ahí. Bueno, en la preparatoria lo mismo, era un sistema de calificaciones y todos ya pensando en la universidad, ¿no? En pasar el examen, en acomodarse a la ciudad, en la universidad, ya fuera pública, privada, pero siempre pensando que el examen iba a determinarte qué tanto habías aprovechado la prepa. Sí. Ahora que quieren desaparecer los exámenes de las universidades, realmente pienso que no sé si sea lo más adecuado. Yo en lo personal no lo creo. Sobre todo en la universidad. Sí. Y sales a la universidad y la universidad tienes que demostrar el conocimiento, ¿no? ¿De qué me sirve que me opere alguien que fue buena persona, pero que que no tiene ni conocimiento de nada, ¿no? Y podrá ser muy honesto, pero pues será funesto el resultado, ¿no? Claro. Entonces, tienes razón, yo creo que en la primaria como que podemos jugar un poquito más a que aprendan, sin llegar a la tortura de lo que puede ser un número. Pero llega un momento en que el número sí es un indicio de conocimiento, ¿no? Definitivamente. ¿Es abierta la universidad? O sea, ¿hacen exámenes? En Finlandia existe algo que, bueno, al final es la única, por así decir, la única evaluación semi-estandarizada, o quizá la única en todo el sistema, es cuando se gradúan de prepa. Es cuando se gradúan de prepa, pero no tienen que hacer un examen para todas las materias. Escogen 4 o 5 materias, las que van más afines a su vocación, a lo que ellos quieren estudiar. Y para esas materias se enfocan unos 4 o 6 meses aproximadamente en el último año de prepa. Entonces se enfocan a salir bien en ese examen. Y ese examen es el que hoy en día, están hablando también de modificar esta regla, pero hoy en día ese examen es el que determina principalmente a qué universidades puedes aplicar y, si es necesario, tener una evaluación de admisión o no. Entonces, como bien dices tú, yo creo que la primaria, luego la secundaria, puedes jugar un poco a cómo evaluar y tal, pero eventualmente, lógicamente, tienes que tener ciertos conocimientos para ya poder estudiar una carrera y ejercer una vocación, en realidad. O sea, y eso es no solamente saber los contenidos, pero también tener la vocación. Porque muchas de las preguntas, por ejemplo, en temas en los exámenes de admisión de las universidades, y yo he estado, por ejemplo, yo he sido también evaluador en una universidad en la que estuve trabajando, es no solamente el contenido, hay una parte del contenido del examen. Entonces, tienes que saber, lógicamente,
el tema. Pero uno de los procesos súper importantes en estas misiones que hay entrevistas, como si estuvieras aplicando a un trabajo, un puesto de trabajo, y también hay ejercicios en donde ya te ponen con otros estudiantes a trabajar un problema, a desarrollar, pues resolver el problema en conjunto. Entonces ahí también ya te das cuenta, ok, este chico tiene habilidades colaborativas, este no, etcétera. Y todo eso al final se hace una evaluación y se admitió, ¿no?, a esa carrera. ¿Es sana la competencia desde el punto de vista de educación? Yo creo que es muy sana y yo creo que tiene mucho sentido también que se haga en esta forma. Claro. Acerca del... voy a regresar un poco a la parte en la que los chicos aprenden de la colaboración y hay menos competencia. ¿Por qué? Porque están las mesas de trabajo y el propósito es que hay un objetivo de aprendizaje. Y entonces puede haber un niño que en esa habilidad puede ser muy bueno, pero sus otros compañeritos no. Y entonces este chiquito lo que hace es, trata de lograr que su mesa llegue al objetivo. Y no es egoísta, les comparte a sus compañeros cómo lo hizo él, cómo aprendió él y llega al objetivo la mesa. No está compitiendo con ellos, está tratando de que todos, su equipo, su grupo, salgan adelante. Entonces, este tipo de formación ayuda a que no esté la competencia, porque tú te acuerdas, la niña más inteligente que le haya bien a las matemáticas, el profesor voltea del pizarrón y le dice, fulanita, ¿entendiste? Sí, profesor. Bueno, siguiente tema. Y todos los demás no importa que se quedaron atrás. Entonces, la niña empieza a sentirse con ese valor de soy la mejor. Y va a su casa y su hija, y la mamá dice, ay, mi hija es la mejor. Eso no existe allá. Ese vanagloriarse porque mi hija saca 10 no existe. Porque allá el propósito es que todos salgan adelante. Ellos dicen, aquí nadie se queda atrás. Y me parece interesante. Miren, ahí ya estamos a punto de irnos, nomás me quedo con varias inquietudes, pero en específico una. A los 18, 19 años que tienes que decidir, quizás la decisión más importante de tu vida formal es qué carrera vas a tomar. Hay veces que ni siquiera tenemos idea de lo que queremos hacer. Sí. Y entonces que sea a través de un examen de 5 o 6 materias, entiendo el punto, pero que ojalá que no entiendan que es lo único que deben de saber, ¿no? Porque aquí, como es a veces triste llegar a lugares donde buscan abogados o profesionales, y hay veces que, lo he visto en algunos lugares, pero yo creo que debería ser la constante. Se necesitan profesionales o licenciados que sepan leer y escribir, ¿no? Porque no saben. Entonces, ojalá que eso no sea la excusa para olvidarte de todas las demás materias, ¿no? No que seas un buen ingeniero y no sepas ni cómo, que seas leído y escribido, ¿no? Entonces, yo creo que entiendan que el conocimiento es un integral. Es total. Pero es total porque debes de saber para tu vida. Sí. Exactamente. Pues bueno, les agradezco mucho. Caro, en tus propias palabras, ¿quién eres? Carolina Vargas, apasionada de la educación, es mi palabra favorita. Y hay veces que he pensado, ¿por qué estoy en esto de la educación? A veces pienso que ha sido por indignación de ver que las cosas no funcionan de como podría ser. A veces por vocación, pero principalmente por amor. Y por amor en México a mi país. Excelente, Milton. Gracias, Alejandro. Milton Aldrete, también un apasionado de la educación y sobre todo alguien que tiene mucha pasión por poder ayudar a México, sobre todo, pero a toda la región en Latinoamérica en temas educativos. Creo que aunque son sociedades distintas, Finlandia, Latinoamérica en general, hay muchísimas cosas que se pueden contextualizar y que pueden adaptarse a estas realidades. Perfecto. Ya paré, nada más rápidamente un comentario. Fíjense que alguna vez lo he pensado y llegará el momento en que lo implemente. Pero me tocó ver un programa que se llamaba El Club de los Fracasados. Wow. Y era de entrevistas a personas exitosas que te explicaban por qué habían fracasado en sus vidas, ¿no? Y no te hablaban del éxito, sino te hablaban de lo que habían cambiado
Gracias a un fracaso. Gracias a un fracaso. Pero Oh, bueno, qué interesante. eso será Muy interesante bueno, y será muy motivo de otro plan, de Luego otro programa. venimos, le pensamos y venimos. Por lo pronto les agradezco mucho su visita Alex, y gracias. les agradecemos que nos hayan visto esto en tus propias palabras. Hasta la próxima. Muchas Gracias. gracias.